Buenas, bienvenidos a Eudaimonia. Hoy seguimos analizando malos argumentos por los dioses. Si te perdiste los otros videos, los encontrarás en el link que hay en la pantalla o en la descripción de este video. Estos argumentos son malos porque fallan de alguna forma, sea porque no son verdaderos, o cometen alguna falacia lógica, o no demuestran lo que quieren demostrar. Dicho esto, empecemos con el argumento de hoy. Hoy vamos a analizar la llamada apuesta de Pascal, que se ha presentado de diferentes formas desde su primera formulación en el 1600, por lo que quiero tratar de formular la versión más sólida de la misma. Esta se basa en ver la creencia en un dios en forma de una apuesta, en donde tenemos que analizar lo que ganamos y perdemos en cada caso. Entonces, los 4 escenarios que se plantean son los siguientes. Si creemos en Dios y Dios existe, tenemos ganancia infinita, ya que nos vamos al cielo y somos felices por toda la eternidad. Si creemos en Dios, pero resulta que éste no existe, entonces, dependiendo de cómo lo veamos, o no perdemos nada o perdemos muy poco. Los que postulan este argumento dicen que el tiempo que perdemos en rituales religiosos o los cambios que hacemos en nuestra forma de actuar debido a estas creencias no son tan importantes. El tercer caso es si no creemos en Dios, pero resulta que éste sí existe. En este escenario, el resultado sería que, dependiendo de la visión del teísta que presenta el argumento, puede que seas torturado en el infierno, puede que dejes de existir, o puede que termines en un vacío alejado de la felicidad por estar sin la presencia de este Dios. En cualquier caso, presentan esta opción como si las pérdidas fueran infinitas o tendientes a infinito. El último caso es el de que no creemos en Dios y este no existe. Aquí nos dicen que no ganamos nada o que ganamos muy poco, ya que nuestras ganancias serían tiempo por no hacer los rituales religiosos o darse algunos placeres mundanos que pueden ser considerados pecado en sus religiones. Los problemas con este argumento son múltiples y yo creo que es de los peores argumentos que hay. Esto es principalmente porque desde un principio se renuncia a intentar demostrar siquiera que es posible que exista un Dios y directamente se basa en 2 falacias lógicas para su presentación. La primera falacia que comete es la más evidente, que es la falacia de la falsa dicotomía o la falacia de blanco y negro. El que presenta este argumento desde un principio dice que hay solamente 2 opciones: ¿su Dios existe o no? En ningún momento contempla que hay muchos otros dioses de muchas otras religiones. Es más, tampoco considera que dentro de una misma religión hay diferentes visiones o posturas, muchas de las cuales dicen que para tener la recompensa eterna alcanza con tener una vida honrosa, por lo que la creencia en su Dios ni siquiera es necesaria. Además, tampoco considera que hay creencias entre dioses que son expresamente incompatibles entre sí, en el sentido de que si uno cree en el Dios incorrecto, los otros dioses te darán el peor castigo posible. La otra falacia que encontramos es la falacia ad baculum, que es un tipo de falacia de apelar a las consecuencias. En este argumento se quiere presentar que más nos vale que creamos en su Dios particular, o si no tendremos que afrontar consecuencias terribles que hasta podrían llegar a ser la de la tortura eterna. Algo es verdadero o falso por evidencias que así lo demuestran, no porque sería muy malo si no fuera de esa forma. Al margen de las falacias, que yo creo que ya son suficientes para refutar esta línea de argumentación, podemos encontrar otros problemas importantes con este argumento. Por un lado, asumen no solo que la gente puede lavarse el cerebro a sí misma para creer en algo que en realidad no cree, sino también que es capaz de engañar con eso a este Dios. Yo no creo que uno realmente elija en qué creer, sino que lo crees y ya. Supongo que es posible lavarle el cerebro a otra persona, pero yo veo muy difícil que uno pueda lavarse el cerebro a sí mismo. Por más que empiece a ir a convenciones en donde todos piensan que Harry Potter es una historia real, y a pesar de que pueda llegar a apreciar a la gente que está ahí y a las actividades que se desarrollan en conjunto, no veo posible que me convenza de que eso es real. Puede que haya gente que sí se pueda convencer, pero no podemos asumir que serán todos. Además, como dije antes, ¿realmente piensan que pueden engañar a este Dios que lo sabe todo? ¿No estaría más enojado de que intentaran engañarlo para obtener un beneficio? Supongo que esto último dependerá del Dios que se está postulando. Hay algunos que son más benevolentes y otros, como el de la Biblia, que son vengativos y agresivos. Por otro lado, quienes proponen este argumento me parece que están sobreestimando la vida eterna y subestimando la vida finita que tenemos.
Si tu vida es eterna, la recompensa de pasarla en el paraíso si creías en Dios o de pasarla en el infierno si no lo hacías es de casi el 100% de tu existencia. Como tu vida no tiene límites, podríamos decir que tu tiempo en la tierra es despreciable y, entonces, tu tiempo en el paraíso o infierno comprende prácticamente el 100% de tu existencia. Lo importante para el análisis no es si la recompensa o el castigo son realmente infinitos, sino que comprenden el 100% de toda tu vida. La distinción es importante, ya que cuando comparamos con el escenario de la no existencia de esta vida eterna, las ganancias o pérdidas también tienden a acercarse al 100% de tu vida. Si dejas de hacer cosas o de pasar tiempo con ciertas personas porque piensas que todo se va a compensar más adelante, estás perdiendo tu única oportunidad de hacer eso. Si alguien no es heterosexual pero se resigna a hacerlo por miedo a enojar a este Dios, perderá toda su vida fingiendo ser alguien que no es, negándose a sí mismo una oportunidad de ser feliz solo por hacer esta pésima apuesta de Pascal. Si el tiempo que tenemos está tan limitado, no tiene ningún sentido perderlo intentando hacerse un autolavado de cerebro para convencernos de algo que a priori pensamos que es falso, o dejar de hacer las cosas que nos gustan y no hacen mal a nadie, o estar alejados de personas que queremos, solo porque alguien nos quiere hacer temer a algo que ni siquiera puede probar que es posible que exista. Por último, tenemos el problema de que asumen que como existe un Dios, entonces también existe una vida eterna muy específica. Una cosa no implica la otra, tal como vemos en lo que dicen todas las religiones y denominaciones que existen y han existido. Todas muestran grandes diferencias y las condiciones a cumplir para tener una buena vida después de la muerte son muy variadas. Como defensas para intentar salvar este argumento, he escuchado dos puntos. El primero es que el punto de que haya muchos dioses no es un problema, ya que lo que tenemos que hacer es apostar por el dios más probable, que obviamente es el de quien propone el argumento. El defecto fatal de esta proposición es que la probabilidad de que cualquier dios exista es cero hasta que alguien sea capaz de demostrar que su existencia es posible, por lo que hasta ese momento todos los dioses tienen esa misma probabilidad de existir. Solo tendría sentido escuchar esta línea de razonamiento cuando se haya podido demostrar que son posibles y entonces calcular las probabilidades de existencia de cada uno como para que podamos ponerlos en una balanza. El segundo punto es que realmente no estás perdiendo mucho al seguir una vida religiosa. La gente cambia de opinión sobre lo que quiere o no quiere todo el tiempo y que esta objeción parece más una excusa para poder hacer cosas banales y poco profundas. Creo que el principal problema de esta objeción es que quien la levanta no está comprendiendo realmente lo que implica que esta vida sea la única que existe. Cualquier actividad que hagas o dejes de hacer cobra suma importancia en este caso. Y aquí me gustaría resaltar un pensamiento que se lo he escuchado mucho a Sam Harris, pero que quizá tenga alguna adaptación mía sin darme cuenta. Nunca sabemos cuándo es la última vez que hacemos las cosas. Desde alguien que fallece en un accidente de tráfico o que sufre alguna enfermedad particular hasta una persona de avanzada edad, ninguno podía saber que, por ejemplo, la última vez que le dijeron te amo a alguien importante para ellos o la última vez que fueron a la playa, efectivamente iba a ser la última vez que tuvieran esa experiencia. Por eso hay que buscar apreciar cada momento y tratar de enfocarse y disfrutar esa actividad, ya que no sabemos si es la última vez que la haremos. Con esta perspectiva, perder siquiera una hora en algún templo religioso tratando de autoconvencerse de algo que creemos que es falso, solo por el miedo a algo que no tenemos razones para pensar que existe, realmente no tiene ningún sentido. Hacer cualquier otra cosa en ese tiempo será más valioso, incluso si lo que se hace es cumplir con alguna obligación real para poder despejar tiempo para cualquier otra actividad que queramos. Si la vida es finita y ni siquiera sabemos cuánto tiempo tenemos, todo cobra otra dimensión. No importa si otros califican a la actividad como banal, si logramos apreciarla, si lo que realmente queríamos hacer era eso, entonces no importa lo que digan. Y si más adelante cambias de opinión y hacer eso ya no te gusta, no importa. En ese momento lo disfrutaste, y si ahora tus gustos son otros, la próxima vez disfrutarás de una experiencia diferente, y eso está bien. Si la vida es finita, perderse de vivirla por seguir unos mandatos de un ser que a priori es imaginario es perderlo casi todo. Y eso es todo por hoy. ¿Eres capaz de encontrar alguna otra falla o falacia en estos argumentos? ¿Hay alguna falla en alguno de mis argumentos? ¿Se te ocurre algún argumento lógico y consistente por la existencia de los dioses?
te leo en los comentarios. Y si alguien les presenta estos argumentos, compartan este video a ver si quizás ellos tienen algún comentario al respecto. Si les parecen interesantes estos videos, se pueden suscribir al canal y darle clic al like y a la campanita para mantenerse actualizados de futuros videos. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.